¿Alguna vez sentiste que estás esforzándote demasiado por avanzar y sin embargo avanzás poco? Bueno, también me pasó y por eso me encantó tanto este libro. Hoy te comparto 5 hacks que me cambiaron radicalmente mi forma de trabajar. No tienen que ver con hacer más, sino con hacer de otra manera. Aprender a distinguir cuándo somos nosotros mismos quienes estamos haciendo las cosas más difíciles de lo que podría ser. Mi nombre es Jessica Manaz. Ayudo a emprendedores lifestyle que hablan español no nativo y que buscan guía y acompañamiento en su camino emprendedor a la vez que entrenan el idioma. Comparto contenido de alto valor y ofrezco espacios de mentoría uno a uno 100% en español, diseñados especialmente para una inmersión completa en el idioma. Hoy vamos a hablar de decisiones, de ritmo, de progreso real y de cómo encontrar una forma de trabajar que no te drene. Quédate. Hack número 1. Invertir. Y si esto fuera fácil, esta es la pregunta que lo cambia todo. El autor habla de invertir la forma en que abordamos los desafíos, empezando por cuestionar nuestras propias suposiciones. Y muchas veces la suposición que arrastramos es, si vale la pena, tiene que costar esfuerzo, como si el sufrimiento validara los resultados. Yo no sé a vos, pero a mí me pasó 1000 veces de creer que un proyecto, una tarea o un proceso tenía que costar porque si no, no servía. Y la realidad es que esto me llevó a patear decisiones importantes, a cuestionarme cosas cuando no me las tendría que haber cuestionado, incluso a abandonar proyectos porque de solo imaginar lo que iban a implicar ya me desgastaba. Hasta que empecé a cuestionarme como propone el libro. ¿Cómo se vería esto si fuera fácil? ¿Y si pudiera ser más liviano y si no tuviera que doler para tener impacto? Este invertir no tiene que ver con invertir más plata, más tiempo o más energía. Tiene que ver con reconfigurar la forma en que venías abordando los problemas. Tiene que ver con elegir conscientemente un camino más simple, aunque no por eso superficial. Es una invitación a frenar y replantearte un poco cómo puedo hacer que esto funcione con menos fricción. A veces la diferencia entre avanzar y no avanzar está simplemente en hacerse una pregunta diferente, no en forzarse más. Segundo hack, definir con claridad el resultado esperado. Suena básico, pero es de lo que más nos aleja del enfoque, porque si no sabes a dónde querés llegar, ¿cómo vas a saber cuando hayas llegado? El autor habla de visualizar el resultado antes de empezar. Por ejemplo, en vez de decir producir contenido, reformulalo por tengo 3 piezas de contenido grabadas, editadas y programadas para el próximo lunes. O en vez de tener una meta vaga, como puede ser lanzar un producto, cámbialo por tengo 10 usuarios beta que prueban el producto durante una semana y me dan feedback. Otro ejemplo, en vez de decir caminar más, cámbialo por ejemplo, tengo registrada en la app del celular que hice 5000 pasos por día durante 2 semanas. Y esto te cambia radicalmente el enfoque porque ya no estás pensando en tareas sueltas, sino en el estado final que querés lograr. Y con esto que tenemos, mejores decisiones, evitas vueltas y podés determinar qué es lo importante y qué no. Y también habla de un recurso muy bueno que tiene que ver con reemplazar la típica to-do list por una lista de listo o una lista de listo por hoy, que no tiene que ver con hacer una lista de todo lo que podríamos hacer hoy, ni tampoco de todo lo que tendríamos que terminar, sino que es una lista que constituiría un avance significativo y esencial. Al hacer la lista, la idea es que visualices cómo te sentirías al terminarla y que te preguntes, si termino todo lo que está en esta lista, ¿me voy a sentir satisfecho al final del día? Tercer hack, empezar, pero empezar en chiquito. Y esto es oro para los perfiles más perfeccionistas o para quienes tienen tendencia a postergar por sentirse abrumados con tareas enormes. El libro introduce una idea que me encanta, que es la acción mínima viable. Así como existe el producto mínimo viable, súper conocido, bueno, ahora hablamos de acción mínima viable. No es hacer todo, es dar el primer paso real, el que rompe la inercia. ¿Cuántas veces nos paralizamos por evaluar mal el primer paso, no? Lo que creemos que es el primer paso en realidad son varios. Entonces acá la idea es concentrarse en el primer paso obvio y evitar poner energía mental en pensar en el quinto, en el décimo o en el 20º paso. En este sentido también me gustó mucho el concepto de las microexplosiones, que es una microexplosión de 10 minutos de energía enfocada que puede tener un impacto directo en tu proyecto. Viene a ser como una pequeña explosión de motivación y energía que sucede cuando das ese primer paso obvio y que lo que hace es aumentar tu confianza y facilitar los próximos pasos. Y da algunos ejemplos muy buenos, como
Si vas a lanzar un producto, la primera acción obvia podría ser crear un documento en la nube para ir registrando cosas. Y la microexplosión podría ser hacer un brainstorming detallando los recursos necesarios para el producto. Otro ejemplo, si querés organizar tu escritorio, la primera acción obvia podría ser agarrar una bolsa de basura y la microexplosión podría ser agarrar todos los papeles que están desparramados y descartar lo que no sirve. El autor también habla del poder de los 2,5 segundos. Los neurocientíficos dicen que el ahora que vivenciamos dura 2,5 segundos. Ese es nuestro presente psicológico. ¿Y eso qué implica? Bueno, que el progreso puede suceder en intervalos minúsculos. Entonces, si algo mínimo se puede hacer ya, hacelo, no lo postergues, no lo pongas en la lista. Por ejemplo, ponete las zapatillas para ir a entrenar, hacer 3 respiraciones profundas, agarra una hoja en blanco, pon el celular a un costado, cerrá el navegador, lo que sea. Cuarto hack, progresar, pero no desde la perfección, sino desde algo tosco. Esto fue lo que más me resonó, porque muchas veces no avanzamos por querer hacer todo bien desde el principio. Y el libro propone exactamente lo contrario, que es hacer un borrador cero, aunque sea tosco, aunque sea desordenado, aunque sea imperfecto, pero sí que sea real. El objetivo no es que quede bien, sino que exista, porque si no existe, no se puede mejorar. Esto sirve para todo, desde escribir un texto hasta armar una propuesta de negocios. La clave es soltar la exigencia y crear algo real, aunque sea imperfecto, porque esa es la única forma que tenemos de avanzar. Siempre me acuerdo de un consejo que me dio una profesora ante redacción de la universidad que decía algo como: cualquier cosa antes que la hoja en blanco. Escribí lo que sea, no importa qué, pero escribí algo, porque sobre eso vas a poder ir mejorando y ajustando. Y la verdad fue un tip de oro que aplicó en un montón de sentidos. El último hack tiene que ver con cómo sostenemos todo lo anterior. Y tiene que ver con establecer un ritmo. ¿Te pasa que a veces te embalás con algo y después te agotás? A mí sí. Muchas veces cuando tenemos algo tentador adelante, lo que hacemos es dar ese primer arranque con todo, pero el problema es que después nos terminamos desgastando y no podemos continuar con ese ritmo en el resto del camino. Y lo que plantea el libro es justamente encontrar un ritmo sostenible, ni tan lento que te frustres, ni tan rápido que te abrumes y te quemes. Es un rango, el autor lo llama ritmo ideal y habla de poner límites tanto para arriba como para abajo. Ejemplo, mínimo 1 hora de trabajo profundo por día, máximo 3. Eso te da una estructura y ya te da un enfoque claro. Y ojo, este ritmo no es solo para trabajar, es también para todo, para crear, para sostener hábitos, para descansar. Por ejemplo, a un nivel más personal podría decir: quiero leer tal libro en 3 meses. Bueno, mis límites van a ser nunca menos de 5 páginas por día y nunca más de 20 páginas por día. Acordate, no se trata de hacer un sprint, sino de poder mantener un ritmo sostenido durante semanas o meses. Para ir cerrando, estos 5 hacks no son mágicos, pero si los aplicás, yo te aseguro que vas a notar un cambio. Y no va a ser un cambio que notes en la productividad externa, va a ser un cambio a nivel sensación interna de liviandad, de claridad y de avance real. Si este contenido te resonó, contame en los comentarios cuál de estos hacks te gustó más o cuál ya venís implementando por tu cuenta. Compartí este contenido con alguien que sientas que está ahí como complicando demasiado sus procesos. Y bueno, desde ya, seguime porque voy a seguir compartiendo mucho más contenido de valor como este.